Hola, bienvenidos a esta sesión. Hoy vamos a meternos de lleno en los conceptos, digamos, esenciales del mundo de los seguros. Nos vamos a basar en el material del capítulo 1 para el prelicenciamiento aquí en Georgia. Tenemos el texto oficial y, bueno, algunas guías que nos van a ayudar. La idea hoy es simple. Tratar de desglosar estas ideas que son fundamentales, pero de una forma que sea fácil de captar, ¿no? Sobre todo para la gente que recién está empezando en esto. Usaremos ejemplos, cosas prácticas, porque la verdad, entender bien estas bases desde el inicio es crucial. Para tener éxito, claro. Así que bueno, vamos a entrarle. Empezamos por lo más básico. ¿Qué es exactamente un seguro? Claro que sí. Mira, en esencia, un seguro es una forma de transferir el riesgo. Piénsalo así. Una persona o una empresa enfrenta la posibilidad de una pérdida económica grande, algo inesperado. En lugar de cargar con todo ese peso solos, lo que hacen es pasárselo, transferirlo a una compañía de seguros. O sea, no es que el riesgo desaparezca, sino que lo mueves a alguien más, alguien que, se supone, está mejor preparado para manejarlo. ¿Y cómo funciona eso, digamos, en la práctica? Exactamente. Funciona como un sistema. Colectivo, podríamos decir. Mucha gente paga una cantidad relativamente pequeña, que es la prima. Se la pagan a la aseguradora. Y a cambio, la aseguradora se compromete a pagar una suma mucho mayor si pasa algo específico, algo que esté cubierto por el contrato, por la póliza. Ajá. Por ejemplo, en un seguro de vida, que es lo que más nos ocupa aquí, la aseguradora paga un beneficio a los sobrevivientes que se designaron cuando la persona asegurada fallece. Esto les ayuda a cubrir, pues, las pérdidas financieras que esa muerte causa. Si no existiera este mecanismo, imagínate, cada familia tendría que tener ahorros gigantescos por si acaso. Entendido. Es como una especie de paraguas financiero que compartimos entre muchos. Y mencionaste que hay varias partes involucradas. ¿Quiénes son los actores principales en este contrato de seguro? Correcto. Hay roles bien definidos. Primero está el dueño de la póliza. Es la persona o la entidad que compra el seguro. Es quien paga las primas y tiene todos los derechos sobre ese contrato. Luego está la compañía de seguros, también llamada asegurador. Es la empresa que emite la póliza y la que asume la promesa de pagar si ocurre el evento. Vale. Dueño y compañía. ¿Quién más? Su vida es la que activa el pago, por así decirlo. Y finalmente, el beneficiario. Es la persona o entidad que reciba el dinero, el beneficio, cuando ocurre el evento asegurado, como el fallecimiento del asegurado. Es importante decir que el dueño y el asegurado pueden ser la misma persona. Muchas veces lo son, pero no siempre. Ok, eso aclara bastante los roles. Ahora, hay un concepto que siempre sale al principio y que a veces genera confusión. El famoso interés asegurable. ¿Qué es eso y por qué es tan importante? Sí, es fundamental. Es uno de los pilares. Para que tú puedas comprar un seguro sobre la vida de alguien como dueño de la póliza, tienes que tener un interés asegurable en esa persona. ¿Qué significa? Significa que tú, como dueño, sufrirías una pérdida financiera o incluso una pérdida emocional significativa e irreconocible si esa persona falleciera. La idea detrás de esto es prevenir que la gente compre seguros como si fueran, no sé, apuestas sobre la vida de extraños. Busca evitar un incentivo perverso. Tiene toda la lógica del mundo, sí. Evita situaciones, bueno, moralmente complicadas. Y lo crucial aquí, que sé que a veces lo preguntan mucho, ¿en qué momento exacto tiene que existir ese interés asegurable? Siempre. Excelente punto. Y clave para el examen, sí. El interés asegurable debe existir únicamente en el momento en que se llena y se firma la solicitud del seguro. Es en ese instante inicial, cuando se establece el contrato, cuando se hace la oferta, digamos. No es necesario que ese interés dure toda la vida de la póliza. Hay que pensar en ese momento clave, como dicen, en la mesa de la cocina del cliente, kitchen table, cuando se está llenando la aplicación. Ahí es donde debe existir. Y bueno, ¿quiénes tienen, digamos, automáticamente ese interés? Supongo que uno mismo sobre su propia vida, ¿no? Exacto. Toda persona tiene un interés asegurable ilimitado sobre su propia vida. Nadie te va a cuestionar eso. También existe de forma muy clara en relaciones familiares cercanas. Entre esposos, por ejemplo. De padres sobre hijos que dependen económicamente de ellos. E incluso hijos adultos sobre padres mayores si demuestran dependencia económica. Y en el mundo de los negocios, pues también.
Socios comerciales entre sí, una empresa sobre un empleado que es clave, cuya ausencia causaría un gran problema financiero, o un acreedor sobre la vida de su deudor, pero ojo, solo hasta el monto de la deuda pendiente. Muy claro. ¿Alguna precisión más sobre esto que sea importante recordar? Algo que a veces se olvida o confunde. Sí, dos cositas clave. Primero, lo que mencionaste del acreedor y deudor. El acreedor sí tiene interés sobre el deudor, pero al revés, el deudor no tiene interés asegurable sobre la vida del acreedor. Esa es una pregunta trampa típica. Y segundo, algo que también genera dudas a veces, el beneficiario, la persona que va a recibir el dinero al final, no necesita tener interés asegurable en la vida del asegurado. El dueño puede nombrar a quien quiera como beneficiario. Puede ser un amigo, una caridad, quien sea. Perfecto. Esas distinciones son vitales, la verdad. Ahora, como cualquier acuerdo formal, un contrato de seguro, para ser válido, tiene que cumplir ciertos requisitos legales. ¿Cuáles son esos? Son 4 elementos esenciales, muy parecidos a los de la mayoría de los contratos legales. Son acuerdo, consideración, partes competentes y propósito legal. Ok, vamos a desglosarlos uno por uno. ¿Qué implica el acuerdo? Oferta y aceptación, supongo. Exacto. El acuerdo se forma con una oferta y una aceptación. En el mundo de los seguros, lo más común es que la oferta la haga el solicitante. ¿Cómo? Al presentar la solicitud de seguro completa y, preferiblemente, junto con el pago de la primera prima. La aceptación ocurre cuando la aseguradora revisa todo eso, lo aprueba a través de su departamento de suscripción, lo que llaman underwriting, y finalmente emite la póliza tal como se solicitó. Ojo, si la aseguradora responde diciendo «te aseguro», pero con estas condiciones diferentes, por ejemplo, una prima más alta, eso no es una aceptación, es una contraoferta, y ahora el solicitante es quien tiene que aceptarla. Entendido. Es un ida y vuelta hasta que las dos partes están de acuerdo. Y la consideración suena a pensar algo mucho. Ah, sí, suena eso. Pero en términos legales, consideración se refiere al intercambio de valor entre las partes. Es lo que cada uno pone sobre la mesa. No tiene que ser un valor igual económicamente hablando, pero cada parte debe dar algo valioso. El solicitante o dueño de la póliza da 2 cosas principales. Primero, las declaraciones que hace en la solicitud, que se asume que son ciertas, al menos a su mejor entender. Y segundo, y muy importante, el pago de la prima. La aseguradora, a cambio, da su promesa, la promesa de pagar el beneficio si ocurre el evento cubierto. Esa promesa legalmente vinculante es el valor que aporta la compañía. Vale. Intercambio de valor. Prima y declaraciones por un lado, promesa de pago por el otro. El tercer elemento era partes competentes. ¿Qué significa eso? Pues simplemente que las personas o entidades que firman el contrato deben tener la capacidad legal para hacerlo. ¿Qué implica eso generalmente? Tener la mayoría de edad legal, que suele ser 18 años, estar mentalmente sanos, o sea, no haber sido declarados incompetentes por un juez, y no estar bajo la influencia de drogas o alcohol al momento de firmar la solicitud, porque eso podría afectar su juicio. Y esto aplica tanto para el solicitante como para la aseguradora, que actúa a través de su agente licenciado. Ambos deben ser competentes. Lógico, ¿sí? Y el último, propósito legal. Este es bastante directo. Asegura que el contrato no se esté haciendo para un fin que sea ilegal o que vaya en contra del orden público, de las buenas costumbres. En seguros, esto se conecta directamente con lo que hablamos antes, tener interés asegurable. Y también con obtener el consentimiento del asegurado si es una persona diferente al dueño. Un ejemplo extremo. Si alguien compra un seguro de vida con la intención de, no sé, encubrir un asesinato para cobrarlo, pues ese contrato tendría un propósito ilegal y sería totalmente nulo. Clarísimo. Estos 4 elementos forman la base legal. Pero además, los contratos de seguro tienen unas características muy particulares, ¿verdad? He oído términos como adhesión, aleatorio, unilateral. Suenan un poco abstractos a veces. Sí, totalmente. Son características únicas que definen cómo funcionan estos contratos en la práctica, y es súper importante entenderlas. Las 4 principales son esas que mencionaste: adhesión, aleatorio, unilateral y condicional. A ver, vamos con adhesión.
¿Se refiere a que se pega algo? ¿Como con pegamento? No exactamente, aunque la idea de pegarse ayuda a recordarlo. Significa que el contrato lo redacta una sola de las partes, que es la aseguradora, y la otra parte, el solicitante, simplemente se adhiere a él. O lo acepta tal como está escrito o lo rechaza. Es un contrato tipo tómelo o déjelo. No hay espacio para negociar las cláusulas, las condiciones generales, y esto tiene una consecuencia legal muy importante. Si hay alguna ambigüedad, alguna frase que no esté clara en el texto de la póliza, cualquier disputa legal sobre esa ambigüedad se va a resolver a favor del asegurado. Se parte de la base de que la aseguradora, como experta y redactora, tenía la obligación de ser clara. Ah, mira qué interesante. Eso es una protección bastante fuerte para el consumidor entonces. ¿Y qué hay de aleatorio? ¿Tiene que ver con el azar, con la suerte? Exactamente. Viene de alea, que significa suerte en latín. Significa que el intercambio de valores entre las partes es potencialmente muy desigual y depende de que ocurra un evento futuro que es incierto, o sea, el siniestro. El asegurado paga primas que, comparadas con el beneficio que podría recibir, son relativamente pequeñas. El ejemplo clásico que siempre se da. Alguien paga, no sé, $100 al mes por una póliza de $100,000. Si fallece después de haber pagado solo $200 en primas en total, sus beneficiarios reciben los $100,000 completos. Ese desequilibrio enorme, esa dependencia del azar, es lo que hace que el contrato sea aleatorio. Entiendo. Puede haber una diferencia abismal entre lo que se paga y lo que se recibe. Muy claro. El siguiente era unilateral, que va en una sola dirección. Precisamente. Una vez que la aseguradora ya emitió la póliza y el asegurado pagó la primera prima, digamos que el contrato ya está en vigor. A partir de ahí, solo una de las partes tiene una obligación que se pueda exigir legalmente en el futuro. Esa parte es la aseguradora. Está obligada por ley a pagar si ocurre el evento cubierto y se cumplen las condiciones. El dueño de la póliza, en cambio, no está legalmente obligado a seguir pagando las primas. Si decide dejar de pagar, bueno, la póliza simplemente se cancelará, caducará, lo que se llama lapse, pero la aseguradora no puede demandar al dueño para obligarlo a pagar las primas futuras. La obligación principal es de un solo lado, el de la aseguradora. Qué interesante esa distinción. La carga de la obligación futura recae principalmente en la aseguradora una vez que el contrato arranca. ¿Y el último, condicional? Sí, condicional significa que la obligación más importante de la aseguradora, que es pagar el beneficio, está sujeta a condiciones. O sea, no es automática. Tienen que cumplirse ciertas condiciones específicas que están establecidas en la póliza para que la aseguradora tenga que pagar. La condición más obvia, claro, es que ocurra el evento asegurado, por ejemplo, el fallecimiento del asegurado. Pero hay otras condiciones importantes, que el dueño haya pagado las primas puntualmente hasta ese momento, y que el beneficiario presente una prueba de la pérdida, como el certificado de defunción, cuando haga el reclamo. Si no se cumplen estas condiciones, pues la aseguradora podría no tener la obligación de pagar el beneficio. Estas 4 características realmente pintan una imagen muy clara de cómo funciona un contrato de seguro en la realidad. Ahora, un tema importante. Al llenar la solicitud, hacemos un montón de declaraciones sobre nosotros, nuestra salud, etc. He oído hablar de representaciones y garantías. ¿Cuál es la diferencia y por qué nos debe importar? Es una distinción crucial, sí. Una representación es una declaración que el solicitante hace en la solicitud y que él o ella cree que es verdadera según su mejor saber y entender. Es decir, hasta donde yo sé, esto es así. La gran mayoría de las respuestas que damos en una solicitud de seguro de vida o de salud se consideran representaciones. En cambio, una garantía, warranty en inglés, es una declaración que tiene que ser absolutamente cierta, literalmente verdadera. Si una garantía resulta no ser cierta, aunque sea por un error mínimo y sin mala intención, el contrato podría anularse. Pero la buena noticia es que en la práctica moderna de seguros de vida y salud, casi todas las declaraciones del solicitante se consideran representaciones, no garantías. El estándar es más flexible. Ah, o sea que si me equivoco en algo en la solicitud, sin querer, no necesariamente invalida toda la póliza. Correcto. Si es una simple declaración inexacta,
misrepresentation, un error sin mala fe sobre algo que no es súper fundamental, probablemente no tenga consecuencias graves. Ahora, la cosa cambia si esa declaración incorrecta es sobre algo material. ¿Qué es material? Es algo tan importante que si la aseguradora hubiera sabido la verdad, habría tomado una decisión diferente. Por ejemplo, no asegurar a la persona o cobrarle una prima mucho más alta. Si se descubre una declaración inexacta, material, durante el periodo de contestabilidad, que usualmente son los primeros 2 años de la póliza, la aseguradora podría negar un reclamo o incluso rescindir, cancelar la póliza, aunque el error no haya sido intencional. Y si además se puede demostrar que esa declaración inexacta y material se hizo a propósito con la intención de engañar a la compañía, eso ya es fraude. Y en caso de fraude, la aseguradora puede impugnar la póliza en cualquier momento, incluso después de los 2 años. Entendido. O sea, la honestidad y la precisión son clave, sobre todo en las cosas importantes. Ok, antes de meternos de lleno en todo el proceso de cómo se aprueba una póliza, el underwriting y todo eso, ¿podríamos tener como una visión general rápida de las etapas, como un mapa del camino para no perdernos? Claro, sí. El viaje típico de una póliza de seguro desde que alguien la piensa hasta que la tiene en mano sigue más o menos estas etapas clave. Primero, la solicitación y venta. Es el contacto inicial cuando se habla del producto o se presentan opciones. Segundo, el aseguramiento, que también se llama suscripción o underwriting. Aquí es donde la compañía evalúa el riesgo. Tercero, la determinación de la prima. Se calcula cuánto va a costar el seguro basado en ese riesgo evaluado. Y cuarto, la emisión y entrega de la póliza. Es cuando se formaliza el contrato y se le entrega al dueño. Perfecto. Tomó un caminito. Empecemos entonces por la primera etapa. Solicitación y venta. Aquí es donde entra de lleno la figura del agente, ¿verdad? Exacto. La solicitación es básicamente cualquier intento de persuadir a alguien para que compre un seguro. Puede ser una charla, un folleto, un anuncio. Y en este proceso hay documentos muy importantes que la gente tiene que manejar correctamente. 2 de ellos, que son obligatorios en muchos casos, son la guía del comprador, Buyer's Guide, y el resumen de póliza, Policy Summary. ¿Y cuál es la diferencia entre esos dos? Suenan un poco parecidos. Son bien distintos y se entregan en momentos diferentes. Ojo, la guía del comprador es un documento genérico. Está usualmente aprobado por el Departamento de Seguros del Estado. Explica conceptos básicos de seguros de vida, los diferentes tipos de pólizas que hay, cómo comparar costos. Es información educativa general para el consumidor. Y la regla dice que debe entregarse antes de aceptar la primera prima del cliente. El resumen de póliza, en cambio, es súper específico. Se refiere a la póliza que esa persona está considerando comprar o que ya compró. Detalla las características exactas de esa póliza, los beneficios, las primas, los valores en efectivo, si los tiene, los beneficiarios, las direcciones, todo lo específico. Y este se entrega junto con la póliza física. Entendido. Guía genérica antes, resumen específico con la póliza. Y también están las famosas ilustraciones, ¿verdad? Esos papeles que muestran proyecciones de dinero a futuro. Sí, exacto. Las ilustraciones son básicamente proyecciones, presentaciones que muestran cómo podrían crecer los valores de una póliza a lo largo del tiempo. Se usan mucho en pólizas que tienen componentes de inversión o valores que no son fijos, como las pólizas universales o las que pagan dividendos. Aquí es absolutamente crucial y la regulación es muy estricta que la ilustración distinga de forma muy clara qué números son garantizados por la compañía y cuáles son no garantizados, o sea, proyecciones basadas en supuestos, tasas de interés futuras, dividendos, etc. Además, deben decir claramente que la ilustración no forma parte del contrato legal. Hay que usarlas con mucha ética y asegurarse de que el cliente entienda que es una promesa y que es una posibilidad. Entendido. La transparencia ahí es fundamental. Bueno, pasemos ahora al corazón del proceso, el aseguramiento o underwriting. ¿Qué es lo que pasa exactamente aquí? El underwriting es, digamos, el proceso de evaluación de riesgo que hace la compañía de seguros. Es el momento en que deciden si aceptan asegurar a una persona y bajo qué condiciones.
Los suscriptores, los underwriters, que son los especialistas en esto, analizan toda la información que tienen sobre el solicitante para clasificar el riesgo. Se fijan en la salud, pasada y actual, la ocupación, si es peligrosa o no, el estilo de vida, fuma, bebe, practica deportes de riesgo, incluso los hobbies, todo lo que pueda afectar la probabilidad de que ocurra un siniestro, en este caso el fallecimiento. Con base en eso deciden si aceptan el riesgo, si lo rechazan o si lo aceptan pero con condiciones especiales como cobrar una prima más alta. Y el agente, aunque no toma la decisión final, juega un papel importante incluso antes de que la solicitud llegue a la oficina central, ¿no? Lo que a veces llaman suscripción de campo, field underwriting. Fundamental. El agente es considerado el suscriptor de campo. Es la primera línea de defensa y de evaluación de la compañía. Tiene responsabilidades clave en este sentido. Primero, ayudar al cliente a elegir la póliza adecuada para sus necesidades. Segundo, y muy importante, asegurarse de que la solicitud se llene de forma completa y precisa. Esto es vital. También obtener todas las firmas necesarias, explicarle todo claramente al cliente. Y una función muy importante es ayudar a prevenir la selección adversa. Selección adversa. ¿Qué es eso exactamente? Es la tendencia natural de que las personas que saben o sospechan que tienen un riesgo de pérdida más alto que el promedio, por ejemplo, alguien que sabe que está enfermo, tiendan a buscar asegurarse con más ganas o por montos mayores que las personas que se sienten sanas. Y a veces, lamentablemente, tratando de ocultar información relevante. El agente, al estar cara a cara con el cliente, puede percibir cosas, hacer preguntas adicionales y asegurarse de que la información que se pone en la solicitud sea completa y veraz. Además, el agente es responsable de cobrar la primera prima, si se hace junto con la solicitud, y entregar el recibo correcto. Y finalmente, cuando la póliza es aprobada, entregarla al cliente. Pero una aclaración importante. El agente recomienda, recopila información, pero no aprueba ni emite la póliza. Esa decisión final es del departamento de suscripción de la compañía. Hablemos entonces de la solicitud. Es como la pieza central de información para ese departamento de suscripción, ¿no? Totalmente. Es la fuente principal de información para el underwriter. Usualmente se divide en dos partes principales. La parte 1, que es la información general. Aquí van los datos básicos: nombre, edad, fecha de nacimiento, dirección, ocupación, ingresos aproximados, estado civil. También se pregunta por el tipo de póliza que se quiere, el monto del seguro y quién será el beneficiario. Y muy importante, si ya tiene otros seguros de vida vigentes. La parte 2 es la información médica. Esta es más detallada sobre la salud. Preguntas sobre el historial médico personal, enfermedades pasadas y presentes, cirugías, hospitalizaciones, qué médicos ha visitado, medicamentos que toma. También suele preguntar por el historial médico de familiares cercanos, padres, hermanos, por si hay condiciones hereditarias. Es crucial que ambas partes se llenen de forma completa y sincera. Cada pregunta tiene una razón de ser. Me imagino. ¿Y qué pasa si uno comete un error al llenar la solicitud física? ¿Se puede usar corrector líquido? No, nunca. Corrector líquido está prohibido en las solicitudes. Si se comete un error, la forma correcta es trazar una línea simple sobre el error, que se pueda leer lo que estaba escrito debajo. Luego, se escribe la información correcta al lado o arriba y, lo más importante, el solicitante, la persona que está pidiendo el seguro, debe poner sus iniciales justo al lado del cambio. Eso valida la corrección. Y sobre la integridad de la solicitud. Si por alguna razón una solicitud llega incompleta a la aseguradora y la aseguradora, por un descuido o error, emite la póliza sin pedir que se complete esa información faltante, la compañía podría haber renunciado, lo que se llama waiver, a su derecho de usar esa información que faltaba para negar un reclamo en el futuro. Por eso la diligencia del agente al revisar que todo esté completo es tan importante. Entendido. Y mencionaste las firmas. ¿Quiénes exactamente tienen que firmar la solicitud? Generalmente, tienen que firmar el agente que está haciendo la venta y el solicitante, que es la persona propuesta para ser asegurada, el proposed insured. Ahora, si la persona que va a ser dueña de la póliza y pagar las primas, policy owner, es diferente a la persona asegurada, por ejemplo, una empresa asegurando a un empleado clave, entonces también tiene que firmar el dueño. Una excepción común es cuando un adulto solicita seguro para un hijo menor de edad. Ahí firma el adulto como solicitante y dueño y el menor es el asegurado.
Y también hay una sección, a veces al final, que es el informe del agente. Aquí el agente escribe sus observaciones personales sobre el solicitante, su apariencia de salud, si parecía entender bien la transacción, cuánto tiempo lo conoce, etc. Este informe no es parte del contrato legal entre el dueño y la compañía, pero sí es información útil para el underwriter. Ahora, ¿qué pasa con el pago de la primera prima? ¿Es recomendable pagarla junto con la solicitud? ¿O da lo mismo pagarla después? Generalmente, sí es muy recomendable intentar cobrar la primera prima junto con la solicitud. Y es la práctica más común. ¿Por qué? Porque cuando se cobra la primera prima completa con la solicitud, el agente le entrega al cliente un recibo condicional, conditional receipt. Este es un documento súper importante. Lo que dice este recibo, en esencia, es que la cobertura del seguro podría empezar condicionalmente desde ese mismo momento. ¿Desde cuándo exactamente? Usualmente desde la fecha de la solicitud o desde la fecha en que se complete el examen médico, si es que se requiere uno, lo que ocurra más tarde. Pero, y aquí viene la condición, esa cobertura temprana solo se hace efectiva si y solo si la compañía de seguros, después de hacer todo su proceso de underwriting, determina que el solicitante era asegurable según sus normas estándar en esa fecha, para la póliza que solicitó y con la prima que pagó. O sea que no es una garantía de cobertura inmediata, ¿verdad? Es como decir, estás cubierto desde ahora si resulta que eras aceptable desde ahora. ¿Y qué pasa si la persona fallece justo después de pagar y recibir el recibo, pero antes de que la compañía dé la aprobación formal? Exacto, esa es la clave. Si la persona fallece en ese ínterim, después de haber pagado la prima y recibido el recibo condicional, el proceso de suscripción continúa como si nada. La compañía evalúa toda la información. Si concluyen que, de haber completado el proceso antes del fallecimiento, hubieran aprobado la solicitud tal como se presentó, entonces están obligados a pagar el beneficio por muerte. Si por el contrario concluyen que hubieran rechazado la solicitud porque no cumplía sus normas, entonces no pagan el beneficio, pero sí devuelven la prima que se pagó. Ahora, ¿qué pasa si no se paga la prima con la solicitud? En ese caso, la cobertura definitivamente no empieza en ese momento, empezará mucho después. Entendido. El recibo condicional ofrece una ventaja importante y protección temprana si todo está en orden con la solicitud. Aparte de la solicitud en sí y del informe del agente, ¿de dónde más saca información la aseguradora para evaluar el riesgo? Usan varias fuentes de información adicionales para tener una imagen completa. Pueden requerir exámenes médicos. Estos los paga siempre la aseguradora, no el cliente. Pueden ser desde un examen paramédico básico, hecho por un técnico que toma medidas, presión arterial, una muestra de orina o sangre y hace preguntas de salud, hasta pedir un informe completo del médico que trata habitualmente al solicitante, lo que se llama APS o Attending Physician Statement. Otra fuente muy importante es el MIB. Ajá, el MIB. Medical Information Bureau. Suena un poco, no sé, a espionaje médico. Sí, suena un poco así, pero no lo es. Es una organización sin fines de lucro, funciona como una especie de cooperativa de intercambio de información entre compañías de seguros de vida y salud que son miembros. Lo que hace el MIB es recopilar información médica relevante que los solicitantes han reportado en solicitudes anteriores a otras compañías miembro. Usan códigos, no nombres de enfermedades específicas. Su objetivo principal es ayudar a las aseguradoras a evitar que la gente omita información médica importante o cometa fraude al solicitar un seguro. Funciona como una alerta. Es muy importante saber esto. Una compañía no puede rechazar a un solicitante basándose únicamente en la información que viene del MIB. Solo le sirve como una señal para decir, oye, investiga un poco más sobre esta condición que parece que mencionó antes. Vale. Es más una herramienta de verificación cruzada entonces, no una base para decidir por sí sola. Y mencionaste otros informes de investigación del consumidor. Suenan a revisión de crédito o algo así. Exactamente. Eso nos lleva a una ley federal muy importante, la Ley de Informe Justo de Crédito, o FCRA por sus siglas en inglés, Fair Credit Reporting Act. Esta ley regula cómo se recopila, se comparte y se usa la información de los consumidores, no solo crédito, también sobre su carácter, reputación, estilo de vida, para asegurar que sea precisa y que se respete la privacidad.
Bajo la FCRA, las aseguradoras y otros negocios como bancos o empleadores pueden solicitar dos tipos principales de informes sobre un solicitante. Los informes del consumidor, Consumer Reports, que contienen información sobre el historial de crédito, el carácter, la reputación, los hábitos personales, etc., obtenida principalmente de registros públicos y de agencias de informes de crédito. Y los informes investigativos del consumidor, Investigative Consumer Reports. La diferencia clave es que la información se obtiene, al menos en parte, a través de entrevistas personales con gente que conoce al solicitante. Amigos, vecinos, compañeros de trabajo, etc. Se indaga más sobre su reputación y estilo de vida. Para este segundo tipo, el informe investigativo, la ley exige que se notifique al consumidor por escrito que se va a solicitar este informe, generalmente dentro de los 3 días siguientes a pedirlo. Y el consumidor tiene derecho a pedir detalles sobre qué se investigó. ¿Y qué derechos tiene el consumidor bajo esta ley, la FCRA? Si le niegan el seguro por algo que salió en uno de esos informes, por ejemplo. Si le niegan el seguro por algo que salió en uno de sus informes, por ejemplo, tiene que leer una nota explicativa de la información de su informe de crédito y también se le entrega una nota de advertencia. Su informe le informa sobre su historia financiera y sus derechos. Tiene varios derechos importantes. Si una aseguradora toma una acción adversa contra el consumidor, como negarle la cobertura, cobrarle una prima más alta o darle condiciones menos favorables basándose total o parcialmente en la información de uno de estos informes, la aseguradora tiene la obligación de informarle al consumidor. Tienen que decirle el motivo específico de la acción adversa, darle el nombre y contacto de la agencia que preparó el informe, informarle que tiene derecho a obtener una copia gratuita de ese informe y que tiene derecho a disputar cualquier información que considere incorrecta o incompleta directamente con la agencia que hizo el reporte. La ley busca proteger al consumidor de decisiones basadas en información errónea o desactualizada. Por ejemplo, hay límites sobre cuánto tiempo puede aparecer cierta información negativa, como las bancarrotas, generalmente no más de 10 años, o los arrestos. Es bueno saber que existen esas protecciones legales para la gente. Ok, entonces, una vez que la aseguradora ya recopiló toda esta información de todas estas fuentes, ¿cómo clasifica finalmente al solicitante? ¿Todos pagan lo mismo? No, para nada. Después de analizar todo, al solicitante se le asigna una clasificación del riesgo. Esta clasificación determina si se le ofrece el seguro y a qué precio. Las categorías principales son estándar. Este es el riesgo promedio para personas de la misma edad y género. La mayoría de la gente cae en esta categoría. Pagan la prima base, la tarifa estándar. Preferente, preferred. Este es un riesgo mejor que el promedio. Son personas con excelente salud, un estilo de vida muy sano, tal vez sin historial familiar de ciertas enfermedades. Pagan primas más bajas que el estándar. Es la mejor categoría a la que aspirar. Subestándar, substandard. A veces también le llaman calificado, rated. Este es un riesgo mayor al promedio. Puede ser por problemas de salud, aunque estén controlados, por tener una ocupación o un hobby peligroso, piloto, buceo, etc. Estas personas todavía son asegurables, pero tienen que pagar una prima más alta que la estándar. A veces les aplican un recargo fijo o los consideran como si tuvieran más edad. Y finalmente, rechazado. En este caso, el riesgo se considera demasiado alto para la aseguradora según sus guías internas de suscripción. Simplemente no se emite la póliza. Entendido. Estándar, preferente, subestándar o rechazado. Y esta clasificación, claro, influye directamente en el costo final. ¿Cómo se determina la prima exacta que va a pagar cada quien? ¿Qué factores usan? Hay 3 factores principales, como los 3 pilares, que entran en el cálculo de la prima de un seguro de vida. 1. Mortalidad. Este es el factor principal de riesgo. Se basa en la probabilidad estadística de que una persona fallezca a una determinada edad. Las aseguradoras usan tablas de mortalidad, que son estadísticas basadas en grandes poblaciones, para predecir cuántas personas de un grupo, por edad, género, etc., se espera que fallezcan cada año.
Obviamente, a mayor edad, mayor es el componente de mortalidad en la prima. 2. Intereses. Las aseguradoras no guardan las primas debajo del colchón. Las invierten en bonos, acciones, bienes raíces, etc., y esperan obtener ganancias de esas inversiones. Esas ganancias por intereses ayudan a reducir el costo total del seguro para los clientes. Así que el factor interés disminuye la prima que se necesita cobrar. 3. Gastos. Este es el componente que cubre los costos operativos de la aseguradora. Incluye todo: salarios de los empleados, comisiones para los agentes, alquiler de oficinas, impuestos, costos de emisión de pólizas, publicidad, todo lo que cuesta mantener el negocio funcionando. Este factor de gastos se añade a la prima. La frecuencia con la que pagas la prima también afecta un poco este componente de gastos. Pagar anualmente suele ser un poquito más barato en total que pagar mensualmente, porque le ahorra a la compañía gastos administrativos de procesar pagos más frecuentes. O sea, simplificando mucho, mortalidad del riesgo menos intereses lo que ganan invirtiendo, más gastos lo que les cuesta operar, igual a prima que pagamos. Exacto. Esa es la fórmula básica conceptual. Mortalidad, interés, plus gastos, igual a prima bruta. Perfecto. Y con eso llegamos casi al final del camino. El último paso. La entrega de la póliza. Ya está aprobada, calculada, ahora hay que entregarla. Así es. Una vez que la compañía emite la póliza física, es responsabilidad del agente entregarla al dueño de la póliza. Lo ideal, siempre que sea posible, es hacerlo en persona. ¿Por qué en persona? Porque es la oportunidad perfecta para hacer varias cosas. Repasar los beneficios y las características principales de la póliza, explicar cualquier cláusula importante o exclusión, confirmar quiénes son los beneficiarios, recordar cuál es la prima y cuándo vence el próximo pago, y sobre todo, y esto es crucial, explicarle al cliente exactamente cuándo comienza la cobertura efectiva. Si no es posible entregarla en persona, se puede enviar por correo certificado, pero se pierde esa oportunidad de explicación detallada. Y ya que lo mencionas, recordémoslo una vez más porque es un punto crítico y depende de si se pagó la prima inicial o no. ¿Cuándo empieza exactamente la cobertura? Lío 1. Si se pagó la primera prima completa junto con la solicitud y se entregó un recibo condicional. En este caso, si la póliza se aprueba tal como se solicitó, la cobertura generalmente se considera efectiva retroactivamente desde la fecha que indique el recibo condicional, que suele ser la fecha de la solicitud o la del examen médico, la que sea posterior. Escenario 2. Si no se pagó la prima con la solicitud, aquí la cosa cambia mucho. La cobertura no empieza ni con la solicitud ni con la aprobación. Empieza recién cuando ocurren 3 cosas y tienen que ocurrir las 3. 1. El agente entrega la póliza física al dueño. 2. El agente cobra la primera prima completa en ese momento. 3. El asegurado, la persona cuya vida está cubierta, firma una declaración de buena salud, Statement of Good Health. Este documento básicamente dice: confirmo que mi salud no ha cambiado para peor desde que llené la solicitud original. Sin estos 3 pasos cumplidos en este escenario, no hay cobertura todavía. Es un punto súper importante para el agente y para el cliente. Clarísimo. Ese segundo escenario requiere mucha atención y coordinación. Bueno, creo que hemos cubierto muchísimo terreno hoy. Desde qué es el seguro, sus bases como contrato legal, todo el proceso desde que se pide hasta que se entrega, y cómo las aseguradoras evalúan y le ponen precio al riesgo. Recapitulando un poco, ¿cuál dirías que es la gran conclusión de todo esto para alguien que está empezando en el mundo de los seguros? Mira, yo creo que la gran conclusión es que dominar estos fundamentos es absolutamente esencial. No son solo, digamos, reglas o definiciones para pasar un examen. Son, de verdad, los cimientos sobre los que se construye toda la relación de confianza que implica un seguro. Entender bien cómo funciona el contrato, por qué te piden cierta información, qué significan realmente esos términos técnicos como adhesión o aleatorio, y sobre todo cuándo empieza y bajo qué condiciones aplica la protección. Es vital, tanto para el profesional que lo vende como para el consumidor que lo compra. Te permite navegar este mundo con mucha más seguridad y transparencia. Y eso me deja pensando en algo. Mencionamos varias veces que los seguros son aleatorios, ¿no? Con ese intercambio de valor potencialmente muy desigual.
¿Cómo crees que esa naturaleza inherente, esa posibilidad de que la aseguradora termine pagando muchísimo más de lo que recibió en primas, impacta en la relación entre la persona asegurada y la aseguradora? ¿Qué exige eso de ambas partes? Es una excelente pregunta para reflexionar, sí. Yo creo que ese desequilibrio potencial, esa naturaleza aleatoria, es justamente lo que subraya la importancia crítica de un principio que se llama máxima buena fe, utmost good faith. Se espera que ambas partes actúen con total honestidad, pero especialmente se le exige al solicitante que provea información completa y veraz durante la solicitud y el proceso de underwriting. También explica por qué el proceso de suscripción tiene que ser tan detallado y a veces parece tan riguroso. La aseguradora necesita confiar en la información que recibe para poder asumir ese riesgo potencialmente enorme. Así que la confianza y la transparencia no son solo algo bonito de tener en los seguros, son estructuralmente necesarias para que todo el sistema funcione a largo plazo y siga siendo viable. Ahí lo tienen. Una reflexión interesante sobre la confianza, la transparencia y la buena fe que nace directamente de los propios fundamentos del contrato de seguro que exploramos hoy. Algo en que pensar mientras siguen profundizando en este campo tan importante. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta nuestra próxima inversión.